¿Qué tal? Muy buenos días, hermanos. Espero que se la estén pasando muy bien. Esperemos que el día de hoy la palabra de Dios hable a nuestros corazones respecto a lo que Dios quiere que hagamos con sus propósitos, todo lo que hasta hoy, el Señor nos ha dado, pues la bendición de estar aquí, de aprender, de aplicar lo que hemos aprendido. Y bueno, les voy a pedir, hermanos, que saquen su Biblia y que la busquemos en el libro de Jueces, en el capítulo 10 en adelante. Y bueno, el tema de hoy es Jefte, la paradoja del rechazo y la obediencia. Bueno, el día de hoy vamos a conocer la historia de Jefte. No vamos a solamente hablar sobre el voto que más adelante vamos a estar viendo, que es un voto imprudente. Y antes de eso, pues ver la historia de Jefte, que fue un hombre rechazado, expulsado y despreciado. La Biblia nos dice que era hijo de una ramera. Sus propios hermanos lo rechazaron fuera de su casa, lo despreciaron, lo hicieron sentir que no valía nada. Y bueno, y esto es muy tremendo porque el hombre que la familia rechazó terminó siendo el hombre que Dios levantó para dar libertad a toda una nación. Porque realmente es que Dios tiene una costumbre muy inusual. Es que usa a todos aquellos que son menospreciados, y eso debe darnos esperanza esta mañana, esta tarde. Es que tal vez alguien aquí, de todos los que estamos aquí, ha sido rechazado, alguien ha sido herido por su familia, tal vez alguien carga palabras que le dijeron hace muchos años, y tal vez alguien siente que pues simplemente no encaja. Bueno, y para la historia de Jefte nos recuerda que el rechazo humano no cancela el propósito de Dios. Ahora también debemos entender algo importante. La historia de Jefte no solamente habla de victoria, también habla del peligro espiritual. Y bueno, más adelante vamos a hablar sobre eso, sobre el peligro espiritual. Porque un hombre puede ser usado por Dios y aún así cometer errores gravísimos si no se camina con sabiduría y con obediencia. Y eso sigue pasando el día de hoy. Hay personas heridas que viven llenas de resentimiento. Hay creyentes que Dios usa porque han descuidado su vida espiritual. Hay personas que hablan impulsivamente y después sufren de las consecuencias de sus palabras. Por eso esta historia es tan actual. Y bueno, el contexto general sobre lo que vamos a hablar el día de hoy es que antes de que Jefte aparezca en escena, Israel volvió a hacer lo malo delante de Dios. Y estuvimos hablando sobre todos los jueces que antecedieron a Jefte. Dice la Biblia que muchos del pueblo se entregaron a Baal y a Astarot. Dejaron a Jehová, abandonaron al Dios que los había rescatado. Entonces Dios permitió que los amonitas y los filisteos los oprimieran. Tengan muy en cuenta todos estos pueblos que estuvieron alrededor de Israel. Y aquí encontramos la verdad espiritual, que es algo fuerte. La idolatría siempre termina produciendo esclavitud. Israel quería parecerse a todas las naciones que están a su alrededor. Quería sus dioses, quería sus costumbres y terminaron esclavizados por esas mismas naciones. Y aunque hoy quizás no haya imágenes de Baal en las casas, todavía existen muchos ídolos modernos. Pues algunos, a lo mejor el ídolo es el dinero, otros es el orgullo, otros es el placer, la fama, la comodidad. Incluso puede convertirse
en el ídolo puede convertirse en un ídolo el ministerio. Cuando hacemos la obra de Dios, pero sin buscar verdaderamente a Dios. Cuando algo ocupa el lugar que solamente le pertenece al Señor, tarde o temprano eso termina esclavizando tu corazón. Por eso Israel estaba sufriendo, y es precisamente en medio de este caos que Dios comienza a levantar a Jefte. Dios levanta un rechazado. Bueno, busquemos en Jueces capítulo 11, versículos del 1 al 3. ¿Alguien de los que estamos aquí presentes quiere ponerse de pie y leer con voz alta, ¿verdad? Para que todos escuchemos. ¿Alguien que se quiera ofrecer? ¿Un valiente? No, pues bueno. A ver, el valiente de acá, por favor. Para que se escuche, por favor. Jefté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos, y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora hermanos, después de ver el contexto espiritual de Israel, la Biblia comienza a enfocarse en un hombre en particular. Y algo interesante es que Dios no comienza hablando de un rey, no comienza hablando de un sacerdote, no comienza hablando de un hombre que es reconocido, comienza hablando de un rechazado. La escritura dice: Jefté Galadita era esforzado y valeroso, hijo de una mujer ramera. Y desde el inicio vemos que la identidad de Jefté estaba marcada por el desprecio social, porque en aquellos tiempos el origen del familiar, definía muchas cosas de la persona. La gente juzgaba el valor de una persona según su nacimiento. Y Jefté cargaba una marca que los demás nunca lo dejaron de olvidar. Imagínate crecer escuchando el rechazo, miradas de desprecio, comentarios hirientes, sentirse menos que otros. Y muchos aquí quizás entendían ese dolor o entenderán este dolor, porque hay rechazos que dejan heridas profundas. Personas que crecieron escuchando: tú no sirves, no llegarás muy lejos, no eres importante, pues realmente eres un problema y jamás en tu vida cambiarás. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado ese tipo de cosas? ¿Cuántos de nosotros hemos sido definidos por lo que los demás han estado hablando? No necesariamente tienen que ser las personas que están afuera. Son inclusive familiares cercanos, personas cercanas que pueden decir este tipo de cosas. Y aunque pasan años, esas palabras muchas veces siguen resonando dentro de nuestro corazón. Siguen haciendo un hueco, siguen siendo un resentimiento en nuestro corazón porque no los hemos dejado salir o no los hemos dejado irse. Jefté conocía ese dolor. La Biblia dice que cuando los hijos legítimos crecieron, los que hablaban en los primeros versículos, echaron a Jefté. Dijeron: no, pues tú no eres legítimo, tú no vales nada, tú no heredarás la casa de nuestro padre. En otras palabras, te están diciendo: no perteneces aquí, no eres digno de nosotros, no queremos nada contigo. Qué duro debió ser eso, porque una cosa es ser rechazado por extraños, o sea, por cualquiera que pues, a lo mejor ni te lo topas, no hay nada de relación entre un extraño y tú. Pero otra es muy distinta ser rechazado por tu propia familia.
Aquí vemos algo importante. El rechazo tiene el poder de deformar el corazón si una persona no sana correctamente. Si no superas estas situaciones, estas palabras, tu corazón puede estar deformado, puedes aún seguir teniendo este tipo de rencores, este tipo de amargura en tu corazón. Y bueno, es que hay gente que después del rechazo vive llena de enojo, con resentimiento, a lo mejor se vuelve uno frío, desconfiado, desconfiada, orgulloso, violento tal vez emocionalmente, o simplemente un segregado y aquel que se esconde en un rincón y no quiere saber nada al respecto. Pero también hay personas que permiten que el dolor las acerque más a Dios. A estos dos tipos, aquellos que se esconden, aquellos que no les lo dejan pasar todas estas cosas, no se lo toman personal, y otras personas que a pesar del dolor se acercan más a Dios. Y aunque la Biblia no nos cuenta todos los detalles de la vida de Jefté, sí nos muestra algo: el rechazo no destruyó completamente su capacidad. A pesar de todo esto, Jefté no se desmoronó. A pesar de todo esto, su capacidad seguía intacta, porque aún lejos de su casa, aún lejos de todo a lo mejor esta parte de su seguridad, Jefté se convirtió en un hombre realmente esforzado y valiente. Y realmente esto es súper interesante, porque hay personas que usan sus heridas como excusas para destruirse. O sea, hay excusas, ¿no? Es que hace 20 y tantos años me hicieron esto, me dijeron esto, y aún no son superados estos traumas, estas palabras, y aún siguen teniendo estas excusas y se autodestruyen. Pero otras permiten, y este es el contraste, otras permiten que Dios transforme el dolor en preparación. Y quizás Jefté no entienda lo que Dios estaba haciendo, pero Dios ya estaba formando en él el liderazgo, el carácter de batalla y la capacidad para el futuro. La Biblia dice que huyó a tierra de Tob y se juntaron con él hombres ociosos. Y dale con los hombres ociosos. En otras versiones dice hombres vagabundos o aventureros. Prácticamente Jefté terminó rodeado de personas rechazadas también. Y aquí vemos otro peligro. Cuando una persona herida no encuentra dirección espiritual correcta, puede terminar rodeándose de ambientes incorrectos. Parecieran que son imanes imanes con patas, buscando más problemas, buscando más ambientes hostiles o ambientes incorrectos. Pero aún en medio de esto, Dios tenía un propósito con Jefté. Y esto es algo bueno del Señor. Dios no mira solamente dónde estás, Él mira lo que puede hacer contigo. Los hombres veían el pasado de Jefté y Dios veía su propósito. El hombre veía vergüenza y Dios veía potencial. Los hombres lo expulsaron, Dios lo estaba preparando, y esto se repite constantemente en la Biblia. Vemos a un José rechazado por sus hermanos antes de gobernar en Egipto. David fue menospreciado incluso por su propia familia antes de ser rey. Moisés fue exiliado al desierto antes de libertar a Israel. Y aún nuestro Señor Jesucristo fue despreciado y rechazado entre los hombres. Deberíamos ponerle un club a esto, el club de los
de las personas rechazadas. Eventualmente aquí nadie quisiera estar en ese club, porque Dios muchas veces toma lo que el mundo desecha para avergonzar lo que el mundo cree importante. Ahora observe algo impresionante. Cuando Israel entró en crisis, cuando los amonitas comenzaron a oprimir, cuando nadie sabía qué hacer, los ancianos fueron a buscar al mismo hombre que habían despreciado. El rechazado ahora era necesario, el expulsado ahora era algo importante o era alguien importante. El que antes no servía para nada, ahora era la única esperanza militar para Israel. Y aquí hay una gran enseñanza espiritual. Hay temporadas donde las personas no conocen el valor que Dios puso en alguien. Y esto deberíamos cuestionarnos. ¿Qué valor te está poniendo Dios a ti en este momento? ¿O estás escuchando las voces que están a tu alrededor? Hay temporadas donde las personas no reconocen el valor de Dios hasta que llega el momento de necesidad. Pero note algo más profundo todavía. Jefté pudo haberse vengado, pudo decir, ahora sufran solos, o sea, no me importa, ustedes me rechazaron, yo no les hago caso. Arréglense ustedes, ahora me necesitan, mira, qué oportuno soy, ¿no, verdad? Pero aunque sí expresa su dolor, aunque Jefté sí expresa su dolor, termina aceptando ayudarles. Y esto muestra algo importante: un corazón usado por Dios no puede vivir gobernado por el resentimiento. Una persona que es usada dentro de la iglesia no puede ser gobernado por el resentimiento. ¿Tú quieres servir? Antes que cualquier otra cosa, antes de ver tus capacidades intelectuales, físicas, etcétera, tienes que ver la condición de tu corazón, si realmente no estás guardando un resentimiento en tu vida. Puedes opacar o querer cubrir ese resentimiento haciendo más cosas, pero realmente lo único que te lleva a hacer es darte cuenta de que sigues resentido y no sigues cambiando, no hay una transformación interna necesaria para que seas usado por Dios. Porque el resentimiento, una de las cosas que hace es que te esclaviza, te endurece y realmente te contamina. Y muchas personas nunca avanzan espiritualmente porque siguen viviendo atadas al daño que otros le hicieron. ¿Todavía sigues resentida o resentido? ¿Todavía sigues batallando con que me dijeron y todavía sigues con esta amargura en tu corazón? ¿Estás dejando que sea gobernado este resentimiento en tu corazón? Pero Dios nos llamó, no llamó a Jefté para quedarse atrapado en sus heridas. Lo llamó para convertirse en un libertador. Y quizás alguien hoy necesita escuchar esto: tu dolor no tiene que definir tu destino. Tu dolor no define el propósito de Dios para tu vida. Si estás escuchando cosas erróneas y estás resentido, no podrás avanzar más adelante. Y tal vez sí hubo rechazo, sí hubo injusticias y sí hubo heridas, pero todavía Dios puede levantar tu vida. Pero no para levantarte a ti, sino ¿para qué? Para su gloria. Nada de lo que hacemos, nada de lo que pretendamos o de las cosas es para levantar tu ego o es para levantar tu egocentrismo, sino es para darle la gloria a Dios. Porque acuérdate, hermanos, el rechazo humano que otros
hacen hacia nosotros jamás cancela el propósito de Dios. El propósito de Dios en tu vida es mucho más grande, mucho más firme, mucho más honorable que cualquier cosa que te pudieran decir, inclusive el rechazo. Y algo que debemos entender es esto: Dios no solamente usa personas perfectas, porque si así fuera nadie sería usado. Dios usa personas quebrantadas, Dios usa personas que son heridas, Dios usa personas que son imperfectas, pero personas dispuestas. Tú puedes ser imperfecto, puedes estar herido, puedes estar quebrantado, puedes tener todas las cosas en contra, pero si tú estás dispuesto a ser usado por Dios o a buscar el propósito de Dios para tu vida, nada, ni las voces ni el rechazo podrán detener el propósito para contigo. Y Jefté es evidencia de eso, hermanos. No era perfecto, tenía heridas, tenía luchas, tenía debilidades, pero Dios decidió usarlo, y eso debe producir humildad en nosotros, hermanos. Porque nadie puede decir: Dios me usa porque soy mejor. Dios me usa porque soy mejor. No, todo lo que Dios hace en nosotros es por gracia. El trabajo que tú tienes es por gracia, la capacidad que tú tienes es por gracia, la fuerza que tú tienes es por mera gracia. Por eso cuando vemos la historia de Jefté no debemos enfocarnos solamente en el hombre. Yo te invito a que no te enfoques en la persona de Jefté. Debemos enfocarnos en el Dios que levanta al rechazado. Dios, ese Dios al que mencionamos, ese Dios que restaura, ese Dios que transforma, el Dios que toma vidas que son heridas y que todavía escribe historias de propósito en ellas. Busquemos en la palabra de Dios, igual en los versículos, en el capítulo 11, versículo del 12 al 28. Muy largo. Dice: y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón. Porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Y entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que no me dejes pasar, que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no le escuchó. Envió también el rey de Moab, al cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Amón, y no entró en territorio de Moab, porque Amón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciendo: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón a toda su gente, acampó en Jazá y peleó contra Israel.
Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitan en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio de Amorreo, desde Amón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante del pueblo de Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que tú lo que te hiciere poseer Jehová tu Dios, no lo poseerás tú. Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? Tú el cuestión contra Israel, o hizo guerra contra ellos, cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Aarón, porque no las habéis recobrado en ese tiempo. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, y juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones de Jefte, lo que le envió. Ahora, hermanos, después de que Jefte acepta liderar el pueblo, ocurre algo que muchas veces pasa desapercibido cuando leemos esta historia. Porque normalmente la gente recuerda que Jefte, solamente por el voto que hizo, o sea, muchos recuerdan lo que Jefte hizo un voto, pero antes de ese error, Jefte mostró algo sorprendente. Tenía conocimiento de la historia de los caminos de Dios. Si tú te diste cuenta, en los versículos, Jefte le había mencionado al rey de Moab: mira, nosotros pasamos por aquí, no nos dieron chance ni aquellos ni estos, quisimos pasar aquí, andamos en paz, o sea, venimos en paz, queremos paz, pero pues no nos has dado chance de estar aquí. Estuvimos 300 años por ahí, danos chance. Lo quiso hacer diplomáticamente. Jefte tenía conocimiento de la historia y de los caminos de Dios. Y esto es impresionante porque Jefte creció lejos, fue rechazado, no tuvo una vida estable, no creció rodeado de privilegios espirituales. Sin embargo, cuando comienza a hablar con el rey de Amón, demuestra atender perfectamente la historia de Israel. Y aquí encontramos una verdad poderosa: las heridas no le impidieron conocer a Dios. ¿Tú crees que Jefte hubiese dicho lo que dijo si no hubiese conocido a Dios? Porque hay personas, hermanos, que usan su pasado como excusa para alejarse espiritualmente. Dicen: como sufrí, ya no quiero nada con Dios. Como me fallaron, me aparté. Como tuve problemas, dejé de buscar al Señor. Como tengo estas broncas, como me cae mal el hermano, ¿sabes qué? Mejor me voy. Aquí no está Dios. Pero Jefte, hermanos, aún con todo lo que vivió, todavía conocía la obra de Dios. Y eso nos enseña algo: una persona puede ser herida por los hombres y aún así permanecer sensible a Dios. Ahora observa lo que sucede. El rey Amón acusa a Israel diciendo: ustedes nos quitaron nuestra tierra. Entonces Jefte respondió enviando mensajeros, y aquí vemos algo importante: antes de pelear intentó buscar la paz. Eso muestra prudencia, porque no todo conflicto debe resolverse inmediatamente con guerra. Y eso también aplica espiritualmente. Hay personas que viven peleando por todo, discuten por todo, se ofenden por todo, reaccionan sin pensar. Pero Jefte primero intentó dialogar, y eso revela madurez. Hay que checar más que nuestra condición o capacidades intelectuales o físicas
o dones que Dios nos ha dado, debemos checar nuestra madurez, si estamos aplicando bien todos estos dones que Dios nos ha dado. Porque si tú sigues peleando, si sigues discutiendo, te sigues ofendiendo por todo y reaccionas sin pensar, entonces tenemos algún problema. Y no es de capacidad, es de un asunto de madurez. Ahora, cuando Jefté responde, comienza a recordar toda la historia del pueblo de Israel, cómo salieron de Egipto, cómo caminaron en el desierto, cómo pudieron pasar pacíficamente, cómo algunas naciones se opusieron y cómo Dios les entregó la victoria. Y mientras uno lee esta parte, pareciera que está escuchando a un maestro explicando la historia bíblica de Israel. Eso significa que Jefté había aprendido la obra de Dios. Y aquí debemos detenernos un momento, porque una de las tragedias espirituales más grandes es cuando una generación deja de conocer a Dios. Una de las tragedias más grandes de nuestra época, de las personas contemporáneas, de la cultura cristiana hoy en día, es que una generación deja de conocer lo que Dios ha hecho en la vida de las personas. Israel estaba lleno de idolatría, pero un hombre rechazado todavía recordaba quién era Jehová. Y este es un contraste muy fuerte. Los que crecieron dentro del pueblo se olvidaron de Dios. Y el expulsado todavía hablaba de la fidelidad de Dios. Eso debe hacernos reflexionar por qué estar cerca de ambientes cristianos no garantiza conocer verdaderamente al Señor. No porque tú vengas a la iglesia, no porque tú estés escuchando las prédicas o estar en las reuniones que se hacen entre semana o de todas las cosas que hacen dentro de la iglesia, no nos garantizan conocer verdaderamente al Señor. Hay personas que crecieron en la iglesia, escucharon predicaciones toda su vida, conocen cantos, costumbres y lenguaje cristiano, pero no conocen realmente a Dios. Y por otro lado, hay personas quebrantadas que aprendieron a depender sinceramente del Señor en medio de su dolor. Jefté conocía algo fundamental: la victoria de Israel nunca había venido por fuerza humana, sino porque Dios peleaba con ellos. Y eso es algo que esta generación necesita recordar. Porque muchos hoy confían en estrategias, confían en las emociones, confían en la influencia, confían en la capacidad humana, confían en los recursos que tienen y más que cualquier otra cosa, más que en la presencia de Dios. Pero el pueblo de Dios jamás avanzará correctamente si olvida quién le da la victoria. Ahora, observa también la firmeza espiritual de Jefté. Él le dice prácticamente al rey de Amón: la tierra no nos la dieron los hombres, Dios nos la entregó. Cuando tú estás haciendo algo, cualquier proyecto, cualquier producto, lo que tú quieras y lo que tú dices, ¿a quién le das el crédito de esto? ¿A quién le das el crédito de esto? ¿A tu capacidad? ¿A tu inteligencia? ¿O estás hablando solamente de ti? ¿O realmente le estás dando el crédito a quien le corresponde? A Dios. Jefté, en un acto de valentía, le dice al rey Amón: la tierra no nos la dieron los hombres, nos la dio Dios, nos la entregó. Dios nos la entregó. En otras palabras, no peleamos solamente por territorio, reconocemos que Jehová es soberano, y aquí vemos un hombre con convicciones. Hoy vivimos tiempos donde muchos creyentes tienen opiniones, pero pocas convicciones. Cambian fácilmente, se adaptan al ambiente, modifican la verdad para evitar incomodidad, pero Jefté sabía lo que creía. Y eso es importante, porque una fe débil no resistirá
en tiempos difíciles. Una fe débil no resiste en tiempos difíciles. Ahora también debemos anotar algo interesante. Aunque Jefté conocía la historia de Dios, todavía tenía áreas inmaduras en su vida. Y esto nos deja una enseñanza muy importante. Conocer verdad bíblica no significa automáticamente tener madurez completa. Porque más adelante Jefté cometerá un error muy serio en sus votos o con sus votos. Y eso nos recuerda algo que todos necesitamos escuchar. Nadie debe confiarse espiritualmente. Una persona puede predicar, una persona puede servir, puede tener conocimiento bíblico, ser usado por Dios y aún así descuidar áreas importantes de su carácter y su obediencia. Y esto hay que subrayarlo. Nosotros necesitamos cuidar, sí, todos estos dones que Dios y todas estas capacidades que nos dio Dios, pero también tenemos que tener en cuenta nuestro carácter y si realmente estamos obedeciendo. Por eso necesitamos no solamente conocer la palabra, necesitamos permitir que la palabra transforme completamente nuestro corazón. Porque Dios no busca solamente gente informada, busca vidas que realmente hayan sido transformadas. Y aún así, en medio de sus imperfecciones, Dios seguía usando a Jefté. Y eso nuevamente revela la gracia del Señor. Porque si Dios solamente usara personas perfectas, nadie podría servirle. Pero Dios toma personas imperfectas que dependen de Él y las usa para sus propósitos. Y quizás alguien aquí necesita escuchar esto. No permitas que tus heridas te alejen del conocimiento de Dios. No permitas que tu pasado te aleje de conocer más a Dios. Busca más al Señor, conoce más su palabra, aprende de sus caminos, llena tu mente de verdades bíblicas. ¿De qué estás llenando tu cabeza? Porque cuando el mundo se llena de confusión, cuando todo a nuestro alrededor es un caos, los que conocen verdaderamente a Dios permanecen fieles. Si tu mundo es un caos, todo lo que está a tu alrededor parece que está desordenado, los que conocen verdaderamente a Dios permanecen fieles. Busquemos Jueces 11:29, por favor, en su Biblia. Jueces 11:29. Dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad, Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Después de que Jefté responde al rey de Amón y deja clara la verdad delante de todos, llegó un momento decisivo en la historia. La batalla está por comenzar. La presión aumenta, la guerra es inminente, todo Israel está observando y entonces la Biblia dice algo corto pero profundamente poderoso. Y el Espíritu de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre Jefté. Hermanos, esa es la verdad. Esta es la verdadera clave de toda la victoria. No fue solamente la valentía de Jefté, no fue su capacidad militar, no fue su experiencia humana. La diferencia la hizo la presencia de Dios sobre su vida. ¿Tú quieres influir? ¿Tú quieres que tus hijos hagan lo que tienen que hacer? O que tu familia tenga que hacer, o inclusive tú quieres hacer lo que tienes que hacer, lo que Dios te ha mandado hacer. La clave es la presencia de Dios en tu vida, porque hay batallas que el hombre no puede ganar solo. Hay luchas donde la inteligencia humana no basta, hay momentos donde el talento ya no alcanza, hay situaciones donde la fuerza emocional se termina. Y es ahí donde el ser humano descubre cuando necesita verdaderamente a Dios. Israel no necesitaba solamente un guerrero.
necesitaba un hombre sobre quien reposar el Espíritu de Dios. Y esto sigue siendo verdad hoy. Porque el problema más grande de muchas personas no es la falta de actividad, es falta de la presencia de Dios. Vivimos en tiempos donde muchos saben hacer cosas, pero pocos dependen verdaderamente del Espíritu Santo. Hay iglesias con programas, pero sin presencia. Hay ministerios con estructura, muy buena estructura, pero sin presencia. Hay creyentes ocupados, pero espiritualmente vacíos. Y debemos entender algo. La obra de Dios jamás podrá sostenerse correctamente sin el poder de Dios. Por eso este versículo es tan importante, porque antes de la batalla, antes de la victoria, antes de todo ese reconocimiento, primero vino el Espíritu de Jehová sobre Jefte, y aquí encontramos un principio espiritual. Toda victoria verdadera comienza con la intervención de Dios. Ahora observa algo más, el Espíritu vino sobre un hombre imperfecto. Porque Jefte todavía tenía heridas, todavía tenía áreas inmaduras, todavía cometería errores más adelante, y aún así Dios decidió usarlo. Esto no significa que Dios apruebe las debilidades humanas o los pecados, pero sí demuestra que su gracia puede obrar en personas imperfectas. Porque muchas veces el enemigo le dice a la gente: Dios no puede usarte. ¿Por qué? Porque no tienes esta capacidad, no tienes este conocimiento, no sabes hacer esto, no sabes hacer aquello. Mira tu pasado, mira tus errores, mira tus heridas, pero la Biblia constante muestra a Dios usando personas débiles para manifestar su poder. Noé tuvo debilidades, Moisés tuvo temores, Elías pasó por desánimo, Pedro negó al Señor, y aún así Dios obró poderosamente en ellos. Porque el poder nunca ha estado en el hombre, y eso hay que tenerlo bien claro en nuestra cabeza. Tu capacidad de hacer las cosas no nace de ti, nace de Dios. Y esto hay que tenerlo bien claro, porque ese es el principio de la humildad. Entender que todas las cosas que tenemos, que hacemos y que llegáramos a lograr no parten de ti. No es algo que se te haya ocurrido a ti. Es un don de Dios, es algo que Dios te ha regalado por mera gracia de Él. Porque nadie puede atribuirse la gloria cuando el Espíritu de Dios es quien da la victoria. Ahora, algo importante que debemos entender es que el Espíritu Santo no solamente viene para emocionarnos, no solamente para venir a hacernos llorar. Muchos reducen la vida espiritual solamente en emociones momentáneas, o cada vez que cantamos, o cada vez que hay oración por nosotros. No se reduce en eso. Pero cuando el Espíritu de Dios obra verdaderamente, te va a fortalecer, te va a dirigir, te va a transformar, te va a convencer de sabiduría, produce obediencia en ti. Eso es lo que Dios quiere en ti. Cuando tú le entregas tu vida, lo que Dios requiere de ti es obediencia. Y te va a dar la capacidad para cumplir el propósito de Dios. La presencia del Espíritu no es un espectáculo, es una transformación profunda. Y Jefte necesitaba precisamente eso, dirección divina para una batalla demasiado grande para él. Porque humanamente hablando, Israel estaba en desventaja. Pero cuando Dios entra en escena, las limitaciones humanas dejan de ser el factor principal. Y esto debe traerte esperanza, porque quizás alguien hoy, el día de hoy, esté enfrentando una batalla que parece demasiado grande. ¿Qué batalla es demasiado grande que Dios? ¿Qué enfermedad es más grande que Dios? ¿Qué pensamiento es más grande que Dios?
¿Qué situación tan complicada que puedas ver en tu vida es más grande que Dios? No hay nada, hermanos, que se pueda comparar a Dios. Puede haber problemas familiares, puede haber luchas internas, puede haber un cansancio emocional, necesidades económicas, conflictos espirituales, y humanamente parece imposible, pero cuando el Espíritu de Dios interviene, las circunstancias ya no tienen la última palabra, porque Dios sigue haciendo posible lo que para el hombre parece imposible. Ahora también debemos anotar algo importante. Jefte no ganó la batalla para engrandecerse a sí mismo. La victoria tiene un propósito mayor: libertar al pueblo de Dios, y esto corrige mucho pensamiento equivocado actualmente, hermanos, porque el poder de Dios no es dado para alimentar el ego. No es para sentirnos superiores, no es para buscar reconocimiento, es para construir, no es para construir una fama personal, es Dios capacita a sus siervos para servir y bendecir a otros, hermanos. Y cuando alguien pierde esto de vista, comienza el peligro espiritual. Si lo que haces nomás beneficia a tu persona, si nada más aumenta más tu ego, aumenta más el creerte más superior a las personas, no estás entendiendo, hermano. Por eso vemos más adelante cómo Jefte también luchó por decisiones imprudentes. Porque una experiencia espiritual no reemplaza la necesidad de seguir caminando en obediencia diaria. Y ten en cuenta esto: Jefte fue usado por el Espíritu Santo porque la presencia de Dios estuvo con él. Lo usó poderosamente, le dio sabiduría, le dio estrategias para la batalla. Pero eso no quiere decir, hermanos, que solamente esta experiencia que a lo mejor lo tuve en un día, en un momento, vaya a cambiar o necesita cambiar o no tenga la necesidad de seguir caminando en obediencia. Porque nosotros necesitamos ser obedientes, no necesitamos ser perfectos, no necesitamos un momento sublime, un momento pequeño de espiritualidad. Necesitamos una vida diaria de obediencia, hermanos. Y esto es muy importante entenderlo. Una victoria espiritual no significa que ya no necesitamos vigilancia espiritual. Hay personas que después de una victoria bajan la guardia, se confían, descuidan la oración, descuidan la comunión con Dios, descuidan carácter, descuidan obediencia, y es ahí donde comienzan muchas caídas, hermanos. Por eso necesitamos depender continuamente del Señor. Aun cuando ya hemos ganado batallas, aun cuando ya hemos hecho varias cosas, aun cuando Dios nos ha usado grandemente, aun cuando le hemos predicado a miles de personas, inclusive cualquier victoria, tú no debes descuidar la oración, la comunión con Dios, el descuidar tu carácter y el descuidar tu obediencia. Por eso necesitamos depender continuamente del Señor, no solamente por momentos grandes, sino para toda la vida. Y quizás Dios quiere recordarnos esto: no basta con talento, no basta con capacidad, no basta con emociones religiosas. Hay una frase que es muy conocida ahí en las escuelas seculares. Dice: constancia mata talento. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos más que experiencias emocionales, hermanos, más que momentos espirituales sublimes, necesitamos la constancia en la obediencia al Señor. La constancia en la obediencia al Señor. Necesitamos la presencia verdadera del Espíritu de Dios guiando nuestra vida. Porque en un lugar donde hay desobediencia y corrupción no puede estar la presencia de Dios. Porque Él puede sostenernos.
fortalecernos y llevarnos a la victoria correcta. ¿Cuál es la victoria correcta? Que tu carácter sea transformado, que tu obediencia no sea trastornada, no sea cambiada por cualquier momento, sea como sea. Busquemos en nuestra Biblia, capítulo 11, versículos del 30 al 40. No lo vamos, simplemente les pido, hermanos, que lo lean en su casa. Está muy buena la historia de Jefte. Por necesidad de tiempo, igual les pido que lo lean en su casa. Y solamente mencionamos lo que en resumidas cuentas viene en estos versículos. Bueno, es que ya vimos cómo es que el Espíritu de Dios vino sobre Jefte. Después de la victoria, después de ver la mano de Dios obrando poderosamente, ocurre uno de los momentos en estos versículos más tristes de toda esta historia. Ya está, ya tenemos todo, victoria, ya la presencia de Dios estuvo aquí, ya vamos en camino a algo más grande. Y esto debe enseñarnos algo muy importante. Tener victorias espirituales no significa que una persona ya no puede equivocarse. Porque muchas veces pensamos, si Dios lo usa, entonces todo lo que hace está bien. Si tiene tiene esta unción, entonces no puede fallar. Si tiene experiencia espiritual, entonces siempre actuará correctamente. Pero la Biblia nunca esconde las debilidades de sus personajes. Es lo más hermoso que puedas ver puedes comparar la Biblia con cualquier otro libro, pero la Biblia cuando habla de sus personajes no esconde lo malo de los personajes, siempre da la verdad, da la luz, la verdad. El personaje, tanto hay cosas buenas para cualquier personaje, también como errores y cosas malas, porque todo nos ayuda para bien. La Biblia nunca esconde las debilidades de sus personajes. La Escritura muestra milagros, pero también muestra errores. La fe muestra fe, también muestra la fe, pero también muestra la inmadurez. También muestra victorias, pero también consecuencias dolorosas. Y créeme que en el libro de Jueces tú vas a darte cuenta. Muchas veces el pueblo de Israel estaba hasta arriba en la parábola y luego abajo y luego arriba y luego abajo, pero ese no es el asunto. Ese no es el asunto de compararnos con el pueblo de Israel, que muchas cosas tenemos que compararnos y tenemos que entender, sino advertirnos sobre las consecuencias dolorosas de la desobediencia y de la inconstancia que muchas veces nosotros nos caracteriza. La Escritura es real. Y observa en los versículos más adelante que tú vas a leer, vas a observar que entran a la batalla. Jefte hace un voto delante de Dios y dice prácticamente así lo dice: si me das la victoria, ofreceré en holocausto lo primero que salga de mi casa para recibirme. Y al leer esto surge inmediatamente una pregunta: ¿quién le pidió hacer esto? ¿Quién le pidió a Jefte ofrecer holocausto por la victoria? Lo primero que salga de la tienda, ese lo voy a ofrecer como holocausto. ¿Quién le pidió hacer eso? ¿Dios le pidió hacer eso? Dios le pidió: hazme un holocausto. La respuesta es que nadie le pidió eso. Dios nunca le exigió ese voto. Y aquí encontramos una enseñanza fundamental. Muchas veces las personas hacen promesas impulsivas tratando de negociar con Dios. Como si dijeran: Señor, si haces esto por mí, entonces ya lo haré. Yo haré aquello. Si me ayudas, entonces te prometo esto. Si me sacas de este problema, entonces yo haré esto. Pero Dios no quiere relaciones basadas en negociaciones emocionales, hermanos. La obediencia vale más que las promesas impulsivas. Y algo interesante es que Jefte ya tenía el Espíritu de Dios sobre él y Dios ya estaba con él. La victoria no dependía de ese voto. Entonces, ¿por qué hizo algo tan imprudente?
Entonces, tal vez por temor, por presión, por impulsividad, por falta de discernimiento, por deseo de asegurar algo que Dios ya había prometido. Dios ya le había prometido que le iba a dar victoria. Entonces, ¿por qué hacer un holocausto? Y eso sigue pasando hoy. Hay personas que en momentos emocionales, hermanos, por eso no nos guiamos por emociones, toman decisiones sin sabiduría. Se casan impulsivamente por la emoción, hablan impulsivamente, prometen impulsivamente, actúan impulsivamente y después terminan viviendo consecuencias dolorosas. Porque las emociones son malas consejeras cuando no están sometidas a Dios. Ahora, imaginemos la escena. Jefte regresa victorioso, Israel celebra, hay alegría por la victoria, pero de pronto sale de la casa su hija, la única que tenía. Qué momento tan desgarrador, ¿no? La Biblia dice que cuando Jefte la vio, rasgó sus vestidos, porque entendió inmediatamente el peso de sus palabras. Y aquí aparece otra verdad muy seria. Las palabras tienen consecuencias. Vivimos en tiempos donde la gente habla sin pensar, promete cosas que no cumplirán, lastiman con palabras, hacen juramentos emocionales, hablan movidos por enojo, presión, pero la Escritura enseña que nuestras palabras tienen peso delante de Dios. Por eso Jesús dijo, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. En otras palabras, habla con verdad, habla con prudencia, habla con responsabilidad. Porque una boca sin dominio puede destruir mucho. Algo de que debemos entender, algo bien importante, este pasaje, y es que ha generado mucha discusión entre estudiosos sobre exactamente qué ocurrió con la hija de Jefte. No sabemos si la ofreció en holocausto, pero más allá de los detalles imperativos, el centro del relato es claro. Una decisión imprudente produjo dolor innecesario. Así que si andas con la presencia de Dios acá, no te me hueles y no hables de más, hermano. Si andamos con el denuedo y con la valentía y con todo lo que tenemos, ten mucho cuidado. No hagas promesas que no vas a cumplir. Nosotros necesitamos dirección bíblica. No necesitamos emociones, necesitamos sabiduría, no necesitamos entusiasmo, necesitamos obediencia. Porque hay personas que creen que mientras más extrema sea una acción, más espiritual parece. Y no es así. Pero Dios nunca ha estado impresionado por el dramatismo religioso. Dios nos impresiona si empiezas a flotar ahí en medio de la gente. No se impresiona por eso. Dios busca una obediencia genuina en ti. Y esto es algo importante decirlo. Muchas veces el enemigo no puede detener completamente una persona. Entonces intenta empujarla hacia extremos dañinos. A lo mejor no te detiene algo, pero sí te impulsa al otro extremo. ¿Sí me entiendes? Y esto es por falta de equilibrio espiritual, hermanos. Personas que quieren servir a Dios pero descuidan completamente a su familia. Personas que toman decisiones radicales sin oración ni consejo. Personas que creen que todo impulso emocional viene automáticamente de Dios. Pues es que yo ando bien con Dios. Es que si siento de Dios esto, está bien. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la verdad espiritual, bíblica, también incluye dominio propio y sabiduría. Tenemos que tener muy en cuenta todas estas cosas que le pasaba a Jefte, porque tal vez en una sola prédica no podamos entender todas las cosas buenas y todas las cosas o los errores que hizo Jefte.
Pero sí tenemos que tener muy en claro esto, hermanos. No podemos hacer las cosas sin sabiduría, no podemos hacer las cosas sin una verdad bíblica. Al mirar toda la historia de Jefté encontramos una mezcla impresionante de gracia, poder y advertencia. Vemos un hombre rechazado, pero levantado por Dios. Vemos un hombre herido, pero usado para libertar a Israel. Vemos un hombre sobre quien vino el Espíritu de Dios, pero también cometió errores dolorosos. Y todo esto nos deja ver varias verdades importantes. Primero, el rechazo humano jamás cancela el propósito de Dios. 2, las victorias espirituales no reemplazan la necesidad de obediencia y sabiduría. Nunca debemos confiar demasiado en nosotros mismos. El tercero, las decisiones impulsivas pueden traer consecuencias profundas. Por eso necesitamos caminar con discernimiento espiritual. Y el cuarto, hermanos, que creo que fue la causa de Jefté, después de cada victoria, debemos cuidar nuestro corazón del orgullo, la división y el resentimiento. Si tú ves más adelante, vemos a Jefté tomar decisiones tan imprudentes y por una sola palabra, el peor enemigo que tuvo Israel no fue en los pueblos alrededor, sino ellos mismos. Y por una sola palabra hubo miles de muertes, hubo miles de situaciones y decisiones que no debieron de tomarse. Ten mucho cuidado, hermanos, no debemos confiar en nosotros mismos. A lo mejor el diablo nos podrá estar acechando con situaciones ajenas a la iglesia, pero tenemos que tener cuidados sobre las divisiones que pudiera haber internamente en la iglesia. Eso es lo que le pasó a Jefté al último. Y quizás hoy hay personas que se identifican con diferentes partes de esta historia. Algunos han vivido rechazo, otros están luchando con heridas internas, otros necesitan dominio propio, otras necesitan reconciliación, otras necesitan volver a depender verdaderamente del Espíritu Santo. Y una buena noticia es que el mismo Dios que levantó a Jefté, hermanos, sigue restaurando vidas hoy. Dios sigue levantando rechazados, sigue sanando corazones, sigue transformando personas imperfectas, sigue mostrando su gracia a quienes se humillan delante de Él. Pero también sigue llamándonos a caminar en obediencia, humildad y sabiduría espiritual. Porque Dios no solamente quiere usarnos, hermanos, quiere transformarnos completamente, no para nuestro beneficio, es completamente para su gloria. Pongámonos de pie, hermanos. Oremos para que Dios nos siga bendiciendo, que nos siga usando, aún a pesar de todas las circunstancias que hemos pasado anteriormente. Señor, a ti te damos gracias por todo lo que nos has dado hasta este momento, Señor. Gracias que a pesar de las imperfecciones que pudiéramos mostrar, de todos los errores cometidos, Señor, tú has sido bueno para con nosotros. Has tenido misericordia, has tenido gracia delante de nosotros. Primeramente, no porque seamos los mejores, Señor, sino porque simplemente no lo somos y porque tú lo has querido así, Señor. Permítenos hacer tu voluntad, cumplir nuestro propósito en la vida. Permítenos escucharte más y más, Señor. Dejar esas voces que nos dicen o nos impiden o nos empujan a los extremos, Señor. Pero ayúdanos a buscarte más y más a ti, Señor. Que tu presencia en nuestras vidas esté en nosotros, Señor, no solamente como un momento, Señor,
sino que nos dé dominio propio, que nos muestre la verdad, que hablemos la verdad, que seamos prudentes y sabios e inteligentes para tomar decisiones que solamente tú nos puedes dar, Señor. Ayúdanos en la unidad de esta iglesia, Señor, a alejar toda división, toda malicia, Señor, que esté alrededor de nosotros mismos. Ayúdanos a cuidarnos de nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a discernir cuando es una emoción, cuando es una convicción, Señor, a buscar más de ti, Señor, en todo momento. Te pido que estés con nuestros hermanos, Señor, que esto no se acabe, Señor, en la predicación, en el término de las clases, Señor, sino, Señor, en el convivio, en el amor, en la coinonía, Señor, que debemos tener con los hermanos. Gracias, Señor, porque nos has mostrado la verdad al día de hoy, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.